Entonces la fórmula de darle a cada uno lo suyo no dice nada y justifica cualquier orden social. En cualquier orden social se le está dando a cada uno lo suyo. También después... Acabo de leer este libro de Hans Kelsen, que es La justicia. Hans Kelsen fue un jurista, filósofo político austriaco, nacido en Praga en 1881, y también fue un destacado profesor de la Universidad de Viena, donde daba filosofía del derecho. Y bueno, tuvo que salir de Alemania a Estados Unidos por la persecución nazi. Después también dio clases en Harvard y también en California, muriendo en 1973. Su obra más importante es La teoría pura del derecho, donde intenta o donde separa el punto crucial importante es separar la ciencia del derecho de la moral. En este libro de ¿Qué es la justicia? Básicamente lo que hace Hans Kelsen es criticar todas las ideas o creencias, fórmulas de los intentos que se han hecho por definir la justicia. Empezando el libro bueno, el libro se divide en dos partes. Empezando por, pues inventa o te genera, te presenta un ejemplo de cómo se origina la necesidad de la justicia. En una sociedad en la que, por ejemplo, el fin último es la felicidad, pero no una felicidad subjetiva, porque pues si tomáramos en cuenta la felicidad subjetiva, en una sociedad que tuviera que satisfacer dicha felicidad, pues es imposible para empezar por los recursos. Entonces se imagina una sociedad como fin último que tiene la felicidad, pero una felicidad objetiva. Objetiva en la que se reconocen ciertas necesidades, como la vivienda, la salud, la alimentación. Y bueno, dichas necesidades se establecen y son reconocidas para lograr esta felicidad social objetiva. Sin embargo, al establecerse dichas necesidades como importantes, pues empieza a surgir un conflicto pues por cuál es la más importante y hay una jerarquía que se crea de valores. Por ejemplo, dice Hans Kelsen, si lo más importante para una sociedad fuera la libertad individual, pues la forma de gobierno más idónea sería la democracia. Si por el contrario, a lo mejor el valor más importante para una sociedad fuera la seguridad económica, pues a lo mejor otra forma de gobierno como más autoritaria sería la más correcta, una sociedad que te ponga más restricciones o más impuestos, más límites a tu forma de actuar para garantizar dicha seguridad económica sería la más idónea. Independientemente de qué sociedad pertenezcas y de cuál sea su fin último, todas las sociedades tienen necesidades reconocidas que derivan en derechos y obligaciones. Y en todas estas sociedades, pues estos valores o estos intereses, estas necesidades entran en conflicto. Y ahí es donde surge la necesidad de definir qué es la justicia. Cómo se debe de actuar, qué es lo que debe de ocurrir cuando dichos intereses o valores entran en conflicto. Y bueno, a lo largo de la historia, pues han surgido fórmulas o han surgido ideas, teorías de qué es lo justo, y pues que en dichas teorías se han justificado diferentes órdenes sociales. Sin embargo, considera y lo que hace en el libro es tumbar todas estas teorías o fórmulas que intentan definir qué es la justicia. Primero, bueno, divide estas cuestiones en cuestiones metafísicas y en cuestiones supuestamente racionales o pseudo-racionales. En el ámbito metafísico, pone de ejemplo la teoría de las ideas o del mundo de las ideas de Platón, donde existe un mundo de lo absoluto, de lo puro, y este mundo de los sentidos, de lo impuro y de lo imperfecto. En ese mundo metafísico de lo absoluto, existen las ideas, o existen los valores absolutos, y el más importante es el del bien, el de lo correcto, por lo tanto el de lo que es justo. Sin embargo,
en una de las cartas que tiene Platón, que hizo Platón a Dion y a sus amigos, o a Dion y a sus conocidos, creo, no estoy muy seguro, pero el chiste es que es hacia Dion, que fue un discípulo de él, si no me equivoco. Establece los fines de su filosofía y reconoce que, pues, para adquirir o llegar a este mundo de las ideas, de lo absoluto, del encontrar el concepto del bien y de lo correcto, se requiere cierta iluminación y bueno, esta forma y el camino, la forma para llegar a este mundo de las ideas, del conocimiento, del bien, no se puede enseñar. Solamente se puede indicar el camino para llegar a él, pero no se puede enseñar. Entonces, para entender para entender cuál es el bien, o para lograr obtener esa visión del bien absoluto y por lo tanto de lo justo, pues se debe de ser pues alguien que sea alguien iluminado o alguien que reflexione, y tenga la suerte o la virtud de lograr acceder a este mundo de las ideas. Por lo tanto, dicho mundo de las ideas o dicha forma de ver la justicia que se encuentra en este valor del bien, pues no, tal cual no te dice qué es la justicia. Lo deja en el ámbito de lo metafísico. Lo deja en el ámbito de otra dimensión. Aquí en lo terrenal, aquí en el mundo de los sentidos, no vamos a encontrar jamás qué es la justicia. En ese mismo contexto de metafísico, eh, engloba a la prédica de Jesús, donde lo justo es el amor. Pero no un amor humano, sino un amor pues divino, en el cual debes de amar a tus enemigos, un sentimiento totalmente inhumano. Debes de abandonar a tu familia, debes de dejar tus pertenencias para perseguir a Jesús. Y bueno, pues total es un concepto de amor que no está al alcance de cualquier persona. Debes de haber sido bendecido con la gracia para entender este concepto de lo que es el amor y por lo tanto de lo que es justo. Por lo tanto, igual dejando pues la definición de lo que es la justicia solamente para los iluminados o para aquellos que logran alcanzar este entendimiento de lo divino. Bueno, ese es por un lado del ámbito metafísico. Por el ámbito de las fórmulas racionales o pseudo racionales de definir la justicia, la primera que aborda es la de darle a cada uno lo suyo. Esta fórmula que en el libro se le atribuye a uno de los 7 sabios de Grecia, pero pues también se le atribuye a Ulpiano, o también se le atribuye a Simónides, donde dice que cada quien debe dársela a cada quien lo que se le debe. La crítica a esta fórmula es que no define nada, solamente dice que debe de dársela a cada quien lo suyo, y eso justifica cualquier orden social. En cualquier orden social donde se cumpla lo que dice la ley, porque ese es otro problema. El libro habla de qué es la justicia, no de la aplicación de la justicia, eso ya es otra cosa. Pero para empezar, en este sentido de qué es la justicia y de darle a cada uno lo suyo, donde se aplicara lo que dice la ley, pues en cualquier ley que se aplique, se le está dando a cada uno lo suyo. Por ejemplo, en México pueden tener, pues la gente puede tener los hijos que quiera. Esto está establecido en el artículo 4 de la Constitución. Y en China nada más puedes tener 3 hijos. Antes nada más puedes tener 2. En cada país donde se respete y se sancione, a lo mejor, por ejemplo, en China, que tengas un hijo más, se le está dando a cada uno lo suyo, porque tal cual la ley establece dicha situación. Entonces la fórmula de darle a cada uno lo suyo no dice nada y justifica cualquier orden social. En cualquier orden social se le está dando a cada uno lo suyo. También después analiza hay una fórmula con la que, pues, podría decirse que con la que empezó el derecho penal, que es la de bien por bien y mal por mal, como esta de ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, pues el reclamo a esta fórmula es lo mismo, es que
que no define dicha fórmula, pues qué es bien y qué es mal. Dicha fórmula necesita ya que esté establecido qué es bien y con qué bien se va a pagar y qué es mal y con qué mal se va a pagar. Y, por ejemplo, en el caso actual, pues un delito, pues con una pena, ¿no? Pero ya debe estar establecido. La fórmula no lo dice. Otra crítica que hace a estas fórmulas racionalistas es de que la justicia es la igualdad. Bueno, para empezar, pues igualdad tal cual no hay. Todos tenemos diferentes capacidades, diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir la vida, diferente cultura, diferente pues clase social tal cual, diferente estilo de vida. Y la fórmula pues no dice, se reconoce que que hay ciertas diferencias que se deben de omitir, que no se deben de tomar en cuenta, pero no dice cuáles. Entonces ese es un problema, tal cual la justicia como igualdad pues no define en qué se debe de considerar igual a la gente. Ya actualmente a lo mejor con los derechos humanos y con el avance de la sociedad, pues sí tiene, va cobrando un poco más de más sentido la frase, pero la frase en sí pues no define qué es, qué es lo justo en ese sentido de igualdad. Bueno, también critica la igualdad comunista, donde, donde se debe dar a cada quien según sus necesidades y a cada quien según sus capacidades. Dicha fórmula necesita pues de un órgano que determine cuáles son esas necesidades y cuáles son esas capacidades. La fórmula en sí pues no te lo dice. Nada más te dice que a cada quien debe dársele según sus necesidades y a cada quien según sus capacidades. Pero ¿quién va a determinar eso? ¿Quién va a determinar cuáles son mis capacidades y cuáles son mis necesidades? La fórmula no lo dice. Entonces es una fórmula vacía como todas las demás. Bueno, después de ahí se va a analizar el imperativo categórico de Immanuel Kant, que dice que debes de conducirte con aquella máxima que tú consideres que se debe convertir en ley general o ley universal, más o menos así va, el imperativo categórico. La crítica a esta fórmula es la misma que a todas, que tal cual la fórmula no te dice pues cuáles son estas máximas, cuáles son estos comportamientos o cuáles son estas conductas o reglas que tú consideras deben de ser universales para todos. Y en ese sentido pues se convierte en algo muy subjetivo, porque para mí ciertas normas deben de ser universales para todos y para otra gente tal vez no. Depende de su contexto, su forma de pensar y su forma de ver la vida. Entonces ese es el reclamo que le hace Hans Kelsen a Immanuel Kant en su imperativo categórico, y Hegel también critica justamente el imperativo categórico por eso mismo, por querer pretender ser una fórmula que se autosustenta en sí misma, sin tomar en cuenta pues justamente contexto histórico, económico, social. Bueno, y también de ahí después de criticar el imperativo categórico de Immanuel Kant, critica la justicia aristotélica, que bueno, la justicia aristotélica tiene varios puntos. El primero es este intento de geometría que pretende hacer Aristóteles sobre la justicia, donde hay dos vicios y en medio está la virtud. Y bueno, por ejemplo, el valor la virtud del valor se encuentra en el punto medio de dos vicios, por ejemplo, el de la cobardía como la ausencia de valor y el de la temeridad como exceso de valor o de confianza al realizar cualquier actividad. Sin embargo, la crítica a este sistema geométrico de encontrar la justicia entre los dos vicios es que se necesita de un orden, que un orden que establezca justamente cuáles son estos vicios y cuál es el valor que se encuentra entre estos dos vicios, o cuál es el valor o la virtud. Entonces, dicho sistema geométrico necesita ya un orden presupuesto de lo correcto y de lo incorrecto, por lo tanto de lo justo. Entonces, tal cual, igual, es una fórmula de justicia que justifica cualquier orden social, pero tal cual no determina qué es lo justo. Y bueno, también hablando de Aristóteles, también él habla de una justicia distributiva y de una justicia coactiva. La justicia distributiva pues es un poco parecido a la de la igualdad comunista, de que
que debe de tratarse igual a iguales y desigual a desiguales. Pero pues lo mismo de que quién va a determinar quiénes son iguales o quién va a determinar quiénes son los desiguales y cuáles son las igualdades y cuáles son las desigualdades que se deben tomar en cuenta, pues quién sabe. Y la justicia coactiva pues es la que actualmente se utiliza en el derecho penal, donde ante una acción pues hay una pena. Pero Hans Kelsen también critica el derecho natural pues que pretende que en la naturaleza se encuentran normas que deberían de ser aplicadas en la sociedad. Y bueno, hay dos críticas ahí. La primera es que pues que la naturaleza es diferente a la forma en la que vivimos en sociedad. La naturaleza no tiene voluntad, no tiene decisión. Entonces, querer aplicar normas que existen en la naturaleza a la vida humana, pues es totalmente erróneo y pues ilógico, porque nosotros tenemos voluntad y supuestamente pues libre albedrío hasta donde se puede entender dicho concepto. Entonces no es compatible dicha realidad de la naturaleza en sí con nuestra realidad. Otra crítica que hay al derecho natural es que del derecho natural se pueden extraer posturas opuestas totalmente. Se puede extraer, como por ejemplo, se dedujo un tiempo que el derecho natural que lo más justo es que a lo mejor que, que el que rija o que gobierna sea un monarca y este sea elegido por Dios. Y del lado totalmente opuesto, pues también se ha sustraído del derecho natural que el orden más justo es la democracia. Que nosotros desde los primeros tiempos, pues nos unimos para fortalecernos, para satisfacer nuestras necesidades y tener más seguridad ante la naturaleza, pero en común acuerdo. En común acuerdo y pues de ahí originándose el contrato social y todo esto que, pues que pues que plasma Rousseau. Entonces, del derecho natural se pueden extraer dos posturas totalmente opuestas. Entonces, pues si del mismo se pueden extraer situaciones opuestas, pues entonces qué validez podría tener, ¿no? Y el último análisis que hace es en sentido de que pues considera a la justicia como un valor absoluto, como Platón considera en su mundo de lo absoluto, pues es totalmente erróneo. El valor de la justicia es una cuestión relativa, pero pero en un sentido relativo, no individual, sino de que yo creo que considero esto justo y tú consideras que eso es justo, sino más bien en un contexto relativo de que la justicia es un valor que depende también del tiempo, del contexto histórico, del contexto político, del contexto nacional y cultural, ¿no? Entonces, algo importante y por qué pues, es relevante este libro es que no se debe de tener en cuenta la justicia como una cuestión absoluta y que no debe cambiar y que lo justo lo justo es lo que está establecido, como dice por ejemplo la fórmula de darle a cada quien lo suyo, porque pues entonces tal cual eso no permitirá ningún cambio, ¿no? Hay problemáticas sociales que ameritan un cambio, por ejemplo en las leyes, por ejemplo la pobreza, que es un problema actual de México, tomando en cuenta, por ejemplo, este contexto, este concepto de darle a cada uno lo suyo, pues tal cual el pobre se debe de seguir quedando así y conseguir un empleo de 3,000, 4,000 pesos al mes, donde si tiene suerte le den seguridad social y le den a lo mejor, por ejemplo, la oportunidad de sacarse una casa de Infonavit, que la va a terminar de pagar como en 10, 20 años, y eso es lo suyo, es lo que le toca, porque pues la justicia es darle a cada uno lo suyo. Entonces, el examinar en qué basamos lo que consideramos justicia y pues ver si no está basado justamente en estas fórmulas o conceptos pues que están vacíos, que no tienen, la verdad, no tienen ninguna justificación de ser. Y bueno, partir de ahí para a lo mejor considerar o considerar lo justo, pues nosotros como mexicanos que consideramos que estamos en una democracia, pues lo justo es lo que vote la mayoría, ¿no? Entonces, para empezar, ¿no? Y pues de ahí partir, dice Hans Kelsen en el libro que ante un conflicto de intereses es donde surge la necesidad de justicia y solamente hay dos
posibles soluciones. Una es que se llegue a un convenio, o la otra es que se satisfaga un interés o una necesidad a costa de la otra. Entonces, pues, ¿cuál es la correcta? Pues quién sabe, depende. Depende de qué estamos hablando. En las revoluciones consideran que satisfacer una a costa de la otra es lo más justo. Los acuerdos, pues es justamente la otra opción, ¿no? Llegar a un acuerdo sería una solución al posible conflicto. Pero pues más que buscar una idea de justicia a la cual adherirnos, pues más bien entender que es una cuestión relativa, y que es una cuestión que debemos de, pues tal vez de decidir nosotros y de establecer nosotros bajo nuestro entendimiento de cómo debería de ser el mundo y de lo que debería de ser más justo. Pero no pretender que estamos decidiendo en base a un concepto absoluto y universal de lo que debería de ser justo, sino más bien reflexionar y ver cuáles serían las mejores soluciones para dichos conflictos. Yo creo que eso es todo lo que tengo que decir del libro. Y pues, si les gustó el video, denle like y suscríbanse al canal.